Muy buenos días tengan ustedes, queridos estudiantes. Hoy vamos a dar continuidad a nuestros temas, ¿no? En esta ocasión les presentaré lo que es la histopatología de la caries dental, un tema muy importante y muy controvertido. Actualmente hay ¿cómo les puedo decir? No hay un consenso entre los mismos cariologistas sobre la caries, sobre la definición actual de caries. A ver, veremos qué puntos vamos a ir tocando, ¿no? Y el objetivo es capacitar al estudiante de tercer año con conocimientos de la histopatología para que adquiera un buen fundamento para explicar el proceso de esta enfermedad que es la caries dental y por ende la lesión, ¿no? La lesión cariosa. Dentro de las competencias vamos a mencionar los aspectos históricos para validar una concepción actual de lo que es la enfermedad de la caries dental. También vamos a ver lo que es la diferencia, la fisiopatología e histopatología de la lesión cariosa a nivel del esmalte, dentina y cemento, o sea, a nivel de lo que son los tejidos duros del órgano dental, ¿no? Reconocer los factores de riesgo y factores de protección, principalmente diferenciándolos ambos para una adecuada orientación al paciente, ya sea el paciente pediátrico, geriátrico, adolescente, etc. ¿No? Y esta imagen se los coloco para ver siempre, ¿no? El pacientito pequeño, los papás preguntan al profesional, ¿cuántas caries tiene mi niño o cuántas caries tiene este niño? Yo les pregunto a ustedes, ¿no es cierto? Y más de muchos de ustedes van a mencionar y van a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me dirán algunos, ¿no? Pero en sí, la caries es la enfermedad. Por ende, solamente hay uno que es la enfermedad, pero sí existen 9 lesiones cariosas. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿No? Que la caries dental es un proceso patológico que se inicia tras la erupción dental, el cual puede producir reblandecimiento del tejido duro del diente, evolucionando hasta la formación de una cavidad. Es lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Aquí en Bolivia, ¿no? Se ha hecho un levantamiento epidemiológico el año 2015, donde fíjense ustedes, ¿no? Nosotros estamos con el 9.4%, ¿no es cierto? Donde nos marca un índice muy severo. Como ustedes pueden ir viendo, ¿no es cierto? Tanto en Potosí, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, Santa Cruz, nuestros índices son muy altos, ¿no es cierto? No podemos bajar de estos índices. Entonces, por ende, ¿qué nos quiere mencionar? Que de cada niño que vengamos, nueve piezas dentarias van a presentar lesiones cariosas, mostrando un índice muy severo, ¿no es cierto? Como les decía en un principio, esto de la definición actual es un tema muy controvertido actualmente. Incluso los mismos microbiólogos no entran en esa disyuntiva de decir o de mencionar si la caries es una enfermedad infecciosa y contagiosa y transmisible. Pero en una reunión, este artículo es del 2019, donde ha habido ¿cómo les digo? Una reunión de cariologistas, donde son expertos en lo que es la caries dental, ¿no? Y ellos han llegado a la siguiente definición, ¿no? En este artículo que nos menciona terminología de la caries dental y del tratamiento de la caries, un informe de un consenso de un taller organizado por la ORCA. La ORCA es la Organización Europea para la Investigación de la Caries, que ha sido creado en 1967 y el grupo de investigación en cariología, ¿no es cierto? Como les iba diciendo, ellos han llegado a una conclusión del 100%, donde mencionan que la caries dental es una enfermedad dinámica, multifactorial, pero no transmisible, mediada por la biopelícula y modulada por la dieta,
que da lugar a la pérdida neta de lo que son los minerales en los tejidos duros del diente, ¿no? Y principalmente está determinada por factores, fíjense ustedes, biológicos, conductuales, psicosociales y ambientales. Como consecuencia de este proceso se desarrolla una lesión de caries, ¿no? Esa es la definición actual que nos dan mediante este artículo, esta organización, este consenso que ha sido organizado, este taller de la reunión de varios cardiologistas del mundo, ¿no es cierto? Por mi parte nos quedaríamos con ese concepto. Pero ya a raíz de este concepto ha habido un cambio en lo que son los paradigmas, ¿no? En los conceptos. ¿Dónde va a influir estos cambios de los conceptos? Como decía, ¿no? El concepto anterior, la caries dental es dinámica, ¿no? Mediada por la biopelícula, o sea, el biofilm, o la placa dental, si ustedes quieren, impulsada principalmente por los azúcares, multifactorial, debido a diferentes factores, ¿no? Biológicos, conductuales, psicológicos, y principalmente están relacionados con el medio ambiente. Durante mucho tiempo en la consulta odontológica, se ha visto antiguamente que deberíamos de, aparentemente no está el video, a ver, lo vamos a tratar de buscar. Ahí, ¿no? Por ejemplo, esto que es la caries, el grito dentinal. ¿Lo han escuchado? Lo vamos a repetir. ¿No? Escuchen, ¿verdad? Un momento. Entonces, como ustedes han escuchado antiguamente las teorías, esa teoría que era la eliminación total, que deberíamos retirar todo el tejido cariado, ¿no es cierto? Antiguamente las escuelas antiguas nos decían que deberíamos de retirar toda la dentina cariada, hasta escuchar ese famoso grito dentinal, o cric, o grito dentinal, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dice? Que la caries es una enfermedad biofilm azúcar dependiente. O sea, biofilm es un factor necesario, el azúcar es un factor determinantemente negativo, dependiente, pero todo esto se puede controlar a través de una desorganización periódica del biofilm dental. ¿Y eso cómo lo vamos a realizar? ¿No? Es la eliminación, o sea, la eliminación de este biofilm consiste en realizar un lavado, ¿no? Una limpieza dental por lo menos 3 veces al día, es lo que es el cepillado dental, ¿no? Restricción de la ingesta de azúcares, ¿no es cierto? Que el niño o que el paciente no esté picoteando a cada momento lo que son los azúcares, ¿no es cierto? Y el uso racional de fluoruros, que es un factor determinantemente positivo para que no exista la presencia de estas lesiones cariosas y así se pueda formar lo que es la enfermedad de la caries dental. Y la doctora Jenny Abanto, ¿no? Una doctora brasilera que estudia lo que es, le da énfasis a los bebés, ¿no? Nos dice este lema que la caries se cura en casa. El niño o el paciente puede venir todos los días a nuestra consulta odontológica donde nosotros le hagamos la limpieza todos los días, pero no va a ser así. No va a ser que cada momento que ingiera algo va a tener que o nosotros vivir en la casa del paciente, ¿no es cierto? Entonces son ellos los meros protagonistas de realizar lo que es el cepillado dental. Por eso es que la caries se cura en casa, por más buenas restauraciones que nosotros realicemos, ¿ya? ¿Qué deberemos considerar? Puntos importantes. Que la enfermedad es diferente a que la infección, ¿no? La enfermedad no quiere decir que donde hay enfermedad hay infección. La biopelícula, o sea, el biofilm, no siempre es patógeno, pero sí tiene un carácter infeccioso. Los microorganismos están presentes,
pero no es una causa suficiente, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen los microorganismos están presentes, se refiere a que nosotros, una vez que nos erupcionan las piezas dentarias, ya van poblándose los microorganismos, ¿no? Entre estos los lactobacilos, el Streptococcus mutans, el Actinomyces, etcétera. Pero no quiere decir que si nosotros tenemos microorganismos como las que mencioné, es decir que ya tenemos caries o somos propensos a tener caries. No es así, ¿no? La lesión de mancha blanca muestra su carácter dinámico. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros estemos explorando o inspeccionando la pieza dentaria y evidenciamos la presencia de una manchita blanca en la pieza dentaria, puede denotar que se trate de un proceso, se está iniciando una lesión inicial de caries, podría ser activa o inactiva. A eso se refiere del carácter dinámico, que de una caries activa, una lesión inicial de caries activa puede pasar a una inactiva, ¿no es cierto? Y debemos hacer dos diferencias principales, y no se olviden, jóvenes. La caries dental es la denominación exclusiva para la enfermedad. Y la lesión cariosa es el proceso de la enfermedad, o sea, todos esos eventos metabólicos que van a ir pasando, ¿no? Donde el proceso de la desmineralización y la remineralización, ¿no? Que va a hacer que la lesión cariosa se torne activa o inactiva, ya sea en esmalte o ya sea en dentina, y también en lo que es el otro tejido duro, que es el cemento, ¿no? Pero no se olviden, lesión cariosa es muy diferente a caries. Dentro de las teorías existen muchas teorías, ¿ya? Pero esta es la que más se asemeja a la teoría actual. En 1980 lo hace Miller, uniendo las dos teorías anteriores, formulando la teoría químico-parasitaria, donde las bacterias provocan un ácido, ¿no? Que produce la disolución del esmalte dentario, ¿no? Las bacterias provocan un ácido que produce la disolución del esmalte dentario. Eso es lo que nos propone Miller desde 1980. Y hasta la actualidad se va pregonando, ¿no? Esta teoría. También nos menciona que dentro de los factores de riesgo, la enfermedad de la caries dental es una enfermedad multifactorial, no es una enfermedad contagiosa y menos transmisible, ¿ya? Es una enfermedad no transmisible, no se transmite por besos o por utensilios, porque todos, absolutamente todos, tenemos a estos microorganismos en la cavidad oral. ¿Cuál es el factor que predispone? El consumo de azúcar, ¿no? Los hábitos también, ¿no? El hábito de cepillarnos, el hábito de no consumir muchos azúcares, las costumbres, las actitudes que heredamos de nuestros papás, ¿no? Y de en todo nuestro ente que nos va a rodear. Son los que se transmiten. Hábitos, costumbres y actitudes son lo que se transmite, no la enfermedad de la caries dental, ¿no? Debemos diferenciar entre lo que es una enfermedad transmisible y una enfermedad no transmisible. Aquellas enfermedades transmisibles son infecciosas, transmisibles o contagiosas, son causadas por un agente patógeno o sus toxinas. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculoso, que va a causar la tuberculosis, y es un agente patógeno conocido. Se puede transmitir de persona a persona, pero no así lo que es la caries dental. En este caso estuviéramos diciendo que es una enfermedad no transmisible, no infecciosa, que dura periodos largos, que su progresión es lentamente, no se contagia de una persona a otra, ¿no? Eso que antiguamente iba el contagio vertical, horizontal, que por un beso se transmitía, o por los utensilios que la mamá probaba, digamos, está caliente y le daba al bebé. En las teorías actuales no se está manejando en los conceptos actuales. Necesita de circunstancias ambientales o estilos de vida, sí,
Para que haya caries necesitamos que el niño no se cepille, consuma altos niveles de azúcar y el estilo de vida principalmente, ¿no? Tal vez mucha ingesta de carbohidratos. ¿Qué más? Dentro de la etiología de la caries dental, ya varios años, ¿no? La triada de Case en 1960 propone a estos factores como ser los microorganismos, la dieta y el huésped que van a causar lo que es la caries dental, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, hay otro modelo que se propone, el modelo de Case modificado o esquema tetrafactorial de Neuron en 1978, donde añade al huésped, a la dieta y a los microorganismos al factor tiempo. Y no conforme con eso, la gráfica, se presenta otra gráfica pentafactorial de Uribe y Echeverría y Prioto en 1990, donde mencionan que no solamente es la dieta, el huésped, los microorganismos y el tiempo, va añadiendo otro factor que es la edad, ¿no? Evidentemente, la edad es un factor predisponente muy importante. El desarrollo de las lesiones cariosas son muy diferentes en pacientes pediátricos o en pacientes geriátricos, ¿no? Y como ya habíamos dicho anteriormente, nos quedamos con esta teoría de Millet, la quimio parasitaria, ¿no? Dentro de lo que son las teorías etiológicas exógenas. También no solamente es el diente, el tiempo, los microorganismos, la dieta, etcétera. Son otros factores que van a influir también lo que son la clase social, la escolaridad de los padres, del mismo niño, el comportamiento, las actitudes, los conocimientos, etcétera. Que todo va a haber, ¿no? Como dice la definición, es el dinamismo entre lo que es la saliva, el flúor, las especies microbianas, la capacidad tampón o buffer de la saliva, la misma composición de la saliva y principalmente el tipo de azúcar que va a ir consumiendo el paciente, ¿no es cierto? Dentro del huésped, que es el diente y los microorganismos, ¿no? Como ya habíamos mencionado, un factor muy importante es la edad, ¿no? Las lesiones cariosas no se van a presentar de igual forma en pacientes pediátricos o adolescentes o geriátricos, ¿no? Los pacientes niños, pediátricos y adolescentes siempre van a tener un elevado consumo de azúcares, ¿no? También el nivel de apatita. La morfología y la constitución de lo que son los prismas de esmalte son muy diferentes en lo que son los dientes deciduos a los dientes permanentes, ¿no es cierto? La ingesta de flúor, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, no contamos con flúor en el agua, en la sal, la genética, que es muy importante, ¿no? Ya habíamos pasado dentro de lo que son anomalías dentarias, más alteración a nivel de esmalte y dentina, ¿no? Las hemelogénesis imperfectas, las dentinogénesis, ¿no? Que van a ser importantes al momento de que hablemos de genética. La microporosidad, la calidad y la cantidad de ese esmalte, ¿no es cierto? ¿Qué calidad tendrá? Como decía, la morfología. Muchos de las piezas dentarias, por ejemplo, es un ejemplo el primer molar permanente, que tiene una morfología oclusal, donde hace que se retenga lo que es el biofilm, ¿no es cierto? Y va a ser un hospedero favorable para lo que son los microorganismos y el biofilm, por ende la formación de ácidos, ¿no? Y la nutrición, ¿no? ¿Cómo nos vamos nutriendo día a día? En cuanto al biofilm, también si nosotros progresamos, no realizamos el correcto cepillado dental, va a hacer que se forme un biofilm maduro donde vayan a adherirse las placas, vayan a adherirse los microorganismos y por ende vayan a formar ácidos, ¿no? Y a descalcificar al dientecito o a los tejidos duros del la presencia de microorganismos como ser los lactobacilos,
los actinomyces comitas, el Streptococcus mutans, ¿no? Y principalmente que habíamos visto esa transmisibilidad, ¿no? No hay transmisibilidad de estos microorganismos, sino la transmisibilidad es lo que se transmite, son las actitudes, los comportamientos, los hábitos que uno tiene, como papá puede transmitir a los hijos, ¿no? Y son factores virulentos que de cierto momento se tornan agresivos también, ¿no? Estos microorganismos, ¿no? Acá tenemos una fotografía de el arcada superior, ¿no? Donde vemos el acúmulo de placa, biofilm dental, ¿no? Ya ustedes en odontopediatría al año van a aprender a diagnosticar de acuerdo al riesgo cardiológico, al riesgo estomatológico, ¿no? Leve, moderado, severo, ¿ya? Cuando vean más de 2 caries, si ven 2 caries, estarían dentro de un riesgo cardiológico leve, ¿no? De 6 caries, un riesgo cardiológico moderado. Arriba de 10 caries ya estarían frente a un riesgo cardiológico alto. Y todo eso depende, ¿no? Del tratamiento que ustedes les hagan, cuántas veces el paciente va a venir, cada 3, cada 6, un año a la vez, una vez al año, ¿no es cierto? También de la presencia de este biofilm es un factor que va a ayudar a que nosotros ¿cómo les digo? Que nosotros veamos el riesgo cardiológico de acuerdo a lo que son unos factores importantes que lleva lo que es la placa dental, ¿no? Pero ya, como les digo, en cuarto año aprenderán a diagnosticar de esta forma. Incluso este riesgo cardiológico, sea leve, moderado o severo, les ayudará a definir la aplicación tópica de flúor, ¿no? Cada cuánto tiempo ustedes al pacientito le van a ir topicando, ¿ya? Dentro de esto, también tenemos que ver las fases del desarrollo del biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es una comunidad bacteriana metabólicamente integrada que se adosa a una superficie viva e inherente, blanda o dura, normalmente en cada interfaz líquido-sólido. Como ustedes están viendo aquí, esta parte ploma sería la pieza dentaria, más exactamente el esmalte dental, ¿no? ¿Y cómo es su ciclo? ¿Cómo va formándose? Primeramente hay una adhesión de las bacterias, ¿no? El biofilm está ahí. A los minutos ya se forma el biofilm, por ende hay una adhesión de las bacterias. Una vez que las bacterias van adhiriéndose, ya se adhieren irreversiblemente. Ya posteriormente hay una proliferación de esto, es un aumento, ¿no? De estas bacterias se proliferan. Por ende va madurando y hay una dispersión de estas bacterias que van a entrar a lo que es la saliva y van a volver a hacer lo que es la adhesión irreversible, proliferación, maduración, dispersión, ¿no? Esto es un ciclo, ¿no es cierto? Que va a volver a la saliva y va a ir a adherirse a otras partes o a otros lugares de la pieza dentaria que no hay adhesión, ¿no es cierto? También podemos mencionar que primeramente va a haber en los pocos minutos que ya una vez cepillado la pieza dentaria o los dientecitos, a los minutos ya existe la adhesión de lo que es el biofilm, ¿no? Como primero dice, la absorción, ¿no? Entre microorganismos va a haber la presencia de carbohidratos, proteínas, como los glucosaminoglicanos, va a haber una inmovilización de las bacterias, una consolidación, y después, por ende, una colonización primaria o secundaria de lo que son los microorganismos, ¿no? A esta colonización, por ejemplo, existen, ¿no? Acá, esta es el esmalte, la biopelícula salival. Ahí se va a adherir a estas proteínas, ¿no? Como ser la milasa, la estaterina, la mucina.
las inmunoglobulinas A secretoras, que van a ser el nexo o la unión como receptores de lo que son estos pioneros o colonizadores primarios, como es el Streptococcus aureus, Bordini, Actinomycetum comitan, Streptococcus orales, Streptococcus aureus, ¿no? Va a haber una primera colonización. También va a haber una segunda, ¿no? Una segunda colonización o colonización secundaria, que va a estar a cargo de las neiserias, las brillonelas, las porfiromonas, los bacilos gram positivos. ¿Mm? Y finalmente los colonizadores finales, que van a estar a cargo de los fusobacterias, también de la presencia de fusobacterias, porfiromonas, dentro de estas el treponema, la tannerella, porfiromonas, treponema, tannerella, no perdón, ¿no? Toda esa colonización va a haber, ¿no? Va a existir. Entonces, principalmente en la saliva, lo que nos va a llamar la atención es el nivel de bicarbonato. Esta capacidad buffer, ¿no? De la saliva. ¿Qué hace la capacidad buffer? Es el que va a ayudar, ¿no? A contrarrestar. Cuando esté suscitando los procesos, el microorganismo esté haciendo en el biofilm esta producción de ácidos, esto va a ser la capacidad buffer de la saliva, va a contrarrestar, ¿no? A estos ácidos, ¿no es cierto? Principalmente la composición de la saliva, el flujo y el pH, ¿no? Dentro del sustrato vamos a ver principalmente la dieta, la ingesta de carbohidratos, la detergencia de los alimentos, la frecuencia de las comidas, el oral clearance, las características físicas de los alimentos. Acá nos debemos de fijar, ¿no es cierto?, que cuando consuman nuestros niños algunas azúcares, siempre tenemos que tratar de inhibir, ¿no? O de tratar de que el consumo elevado de azúcares. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, un jugo, ¿no? Lo podemos mezclar mitad de jugo, mitad de agua, ¿no? O bien si comen algún azúcar, lo pueden inactivar también con la leche. Y se está viendo que también los chocolates, por ejemplo, no se adhieren mucho a lo que son las piezas dentarias como otros tipos de azúcares, ¿no? Entonces también podrían consumir nuestros pequeñitos chocolate. Pero eso no quiere decir que no se vayan a limpiar. Tienen que sí o sí realizar el cepillado dental. Dentro de la fisiopatología de la caries, vamos a ver que los microorganismos acidógenos del biofilm generan metabolitos ácidos orgánicos en presencia de carbohidratos fermentables. Los hidrogeniones de estos ácidos se difunden en el esmalte, dentina y cemento, disolviendo los cristales de ¿qué? De hidroxiapatita, ¿no? Que van a ir a formar la unidad estructural del esmalte, como ser los prismas, ¿no? Dando lugar a una desmineralización, ¿ya? El mecanismo reparador natural para contrarrestar este proceso es la remineralización, que es la incorporación al tejido dental de iones de calcio y fosfato procedentes de la saliva, ¿cierto? El ciclo de desmineralización y remineralización se da varias veces al día, y el hecho de que se detenga o progrese depende del balance entre factores protectores y factores patológicos que puedan desequilibrarse, ¿no es cierto? Acá lo vamos a ver más clarito, ¿no? El proceso de Durante el proceso de desmineralización, estamos viendo esta balancita al medio, ¿no? Debemos prestar mucha atención a lo que es la placa bacteriana o el biofilm, a los carbohidratos refinados, a la alteración de lo que es la saliva. Por ejemplo, en una primera instancia, ¿qué va a ser? Si nosotros cepillamos los dientes, al minuto se va a formar, o a los minutos se va a formar el biofilm, ¿no? Una vez que vaya formándose el biofilm, ya exista la presencia
y este biofilm vaya madurando conforme pase el tiempo y nosotros no realizamos el cepillado dental, bueno, las bacterias se van adhiriendo a este biofilm, ¿no? Como esta bacteria. Pueden ser un estreptococo, un lactobacilo, un Actinomyces temponimitans, etcétera, ¿no es cierto? Pero para que exista este proceso de desmineralización de los tejidos duros, tiene que haber la presencia de ¿qué? De sacarosa, ¿no? Y cuando nosotros consumimos sacarosa, azúcares libres, ¿no es cierto? El pH tiende a bajar. Por eso se presenta un pH crítico de 5.5, ¿no? Que es el pH crítico donde va a surgir la desmineralización del tejido duro, que es en este caso el esmalte, ¿no? Estos ácidos, esta bacteria, junto a la sacarosa, ¿qué va a producir? Un ácido láctico. Por ende, va a ir a desmineralizar a la hidroxiapatita. Una vez que haya la desmineralización, va a salir, ¿no? Del dientecito hacia la saliva el calcio, el fósforo y los hidroxilos, ¿no es cierto? Entonces, la pieza va a estar atacada por estos ácidos que va a generar la bacteria junto a la sacarosa, más donde va a ir bajando, ¿no? El pH, ¿no? A menos de 5.5. Pero para eso nosotros también tenemos que hacer uso, ¿no? Como dice, siempre hay en la saliva, ese balance, ¿no? Entre la des y la remineralización. Y para que exista una remineralización, tiene que haber saliva, higiene, presencia de fluoruros, factores protectores naturales. En este caso, no estamos viendo según la imagen, ¿no? No hay sacarosa. Si nosotros existe la presencia de biofilm, retiramos el biofilm, no va a existir la presencia de bacterias, no se va a adherir, no consumimos azúcares, por ende no se va a formar los ácidos lácticos, pirúricos, etc. Y en la saliva tiene que haber constantemente la presencia de flúor. Una vez que existe la presencia de flúor en la saliva, por ende, esa capacidad buffer, tampón, va a hacer que haya una remineralización, por ende volverá al dientecito lo que es el calcio, el fosfato y los hidroxilos. Ahora, si hay una unión con el flúor, ¿no es cierto?, del calcio, el flúor el calcio, tanto el fósforo, va a preferir unirse al flúor o a los hidroxilos. Al flúor, porque el flúor es totalmente, atrae en una unión química muy particular con lo que es el calcio y el fosfato. Y por ende va a haber una remineralización y la hidroxiapatita se va a convertir en lo que es la fluorapatita, ¿no? Y por ende también el pH va a tender a subir, ¿no? A un 5.5. ¿no? Entonces debe haber en nuestros pequeñitos constantemente flúor en la cavidad oral. Eso nos dice que ayudaría a ese proceso de remineralización. ¿no? Dentro del proceso de desmineralización, remineralización, también debemos ver los factores de riesgo, ya habíamos dicho. Exposición a azúcares en la dieta, saliva, el flujo, el pH bajo, el pH crítico, bacterias cariogénicas y los factores protectores, ¿no? Algo muy importante, el flúor y la saliva, principalmente el control de la placa. Una vez que hemos conocido todos los aspectos de definición, de aquellos aspectos protectores, aquellos factores patológicos, vamos a ir a ver lo que es la histopatología de la carie, ¿no? A esta altura, que es el esmalte, ¿no? Nosotros ya sabemos que el esmalte es uno de los tejidos duros, ¿no? De diente, que está compuesto, ¿por qué?
por un 96% de composición inorgánica, ¿no? Que son el calcio, el fosfato, carbonato, la hidroxiapatita, y formado principalmente por la unidad estructural del esmalte, que es de los prismas del esmalte, ¿no? Un 3% de agua, 1% de componente orgánico, donde están las famosas proteínas, lanolininas, amelogeninas, tuftelinas, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va a presentar, esta caries? ¿En qué forma? ¿Cuál es su forma, no es cierto? O sea, cuando haya una lesión de mancha blanca a nivel de lo que es la estructura del esmalte, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no es cierto? Se va a formar esta zona superficial, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cómo se va a formar? Pues es un esmalte sano. En un esmalte sano existe una porosidad del 0.1% y no existe pérdida de mineral. Pero cuando ya hay una lesión inicial en la zona superficial, hay una porosidad del 5.0% y una pérdida del 5.0%, lo cual nos dice que en esta acá va a haber una porosidad de 5%, ¿no? Y al haber poros, ¿qué va a haber? Donde hay poros, si nosotros aplicamos aire, se va a llenar de aire, ¿no es cierto? Y por ende, ahí van a ser nichos para que se acumulen el biofilm, se adhiera la bacteria, y por ende, si nosotros consumimos azúcar, se va a formar los ácidos lácticos y va a haber y la desintegración, ¿no? O la desmineralización de lo que es el tejido dental. Esta zona superficial, generalmente, por eso se caracteriza. Y el tamaño de unos 40 a 60 nanómetros, ¿no? Nanómetros, sí, que van a existir. Posterior a eso nos presenta otra área, que nosotros lo vamos a ver, estamos viendo con la lupita, esta área estamos viendo, ¿no? Aquí, ¿ya? En la cara proximal. De esta forma se está dando, ¿no? De esta forma que es la forma de la base hacia afuera y el vértice hacia el cara, ¿no? Hacia la comunicación amelodentinal, ¿no? Y tiene sus zonas, le hemos visto la zona superficial. Ahora nos vamos a ir a este amarillito, que es el cuerpo de la lesión, que va a presentar una porosidad del 25%, imagínate, una pérdida de minerales del 18 al 50%, ¿no? Es un área que va a presentar muchos, muchos poros, ¿no? Y es un área donde va a ser rica en microorganismos, ¿no? Va a existir variable la presencia de microorganismos, o sea, los actinomyces, lactobacilos, estreptococos, etc., ¿no? Y en un tamaño aproximado de 10 a 30 nanómetros, ¿no? Posteriormente a eso viene esta área oscura, como estamos viendo, la zona oscura, que va a tener una porosidad del 2 al 4%, ¿ya? Una pérdida de minerales del 5 al 8%, y es un área totalmente dura, donde no va a existir mucho la presencia de microorganismos, ya este tejido es más duro, y fíjense el tamaño de 50 a 100 nanómetros, ¿no? Un poco más anchito, ¿ya? Y la característica principal de esta zona oscura que es totalmente dura, ¿no? Y no existe la presencia de microorganismos. Y finalmente vamos a ver esa área, esa zona translúcida, ¿no? Donde no va a existir porosidad, del 1% nos dice, y que la pérdida de minerales va a ser en 1 a 1.5%, ¿no? Y ya va a estar, ya no va a existir los poros, no va a existir microorganismos, ¿ya? Y totalmente va a estar, después de ello, un esmalte normal, ¿cierto? Entre los cristales y los poros. La ubicación de esta lesión cariosa a nivel proximal, a nivel de las caras proximales,
tiene esta forma invertida, ¿no? De un triángulo invertido, con la base hacia lo que es la cara libre y el vértice hacia la unión amelodentinaria o la comunicación amelodentinaria. Pero no así a nivel de lo que es la cara oclusal. La cara oclusal va a tener esta disposición, ¿ya? Con el vértice hacia la cara oclusal y la base hacia lo que es la unión amelodentinaria o el CAT, ¿no? En esta forma va a ser, esa disposición va a tener. Entonces, no olvidemos, dentro del esquema de una lesión cariosa en esmalte, se va a presentar una zona superficial, un cuerpo de la lesión, una zona oscura y una zona translúcida, y por ende va a ser dentro lo que es el esmalte normal o esmalte sano. ¿No? También dentro de lo que son las diferentes estructuras a nivel de la dentina, podemos mencionar que van a existir todas estas zonas odontológicas que ustedes ya conocen, ¿no? Por primer año, que la presencia de dentina secundaria, la presencia de dentina terciaria, reaccionaria, irritativa, etcétera, ¿no? Principalmente la unidad estructural de la dentina está dado por los túbulos dentinarios, ¿no? Como están viendo estos túbulos, ¿no? Su organización, su disposición, esa unión amelodentinaria, ¿no? Algunos usos de los túbulos dentinarios, la dentina de manto o dentina globular, la zona odontogénica, la capa granular de la dentina, ¿no? Y principalmente a estos protagonistas, las células de la dentina, ¿no? Como ser los odontoblastos, ¿no? Con sus diferentes zonas, sus prolongaciones, etcétera. Y aquí también estamos viendo, ¿no? Que frente a cualquier injuria, a una lesión cariosa, como se está presentando aquí a nivel de esmalte, a nivel dentina, va a haber una dentina terciaria, reaccionaria, va a reaccionar, ¿no? Esta restauración, tractos muertos y dentina esclerótica y reparativa, ¿no? Acá, frente a una agresión y a la dentina, a medida que los odontoblastos van recorriendo, también van generando esa dentina esclerótica y reparativa, ¿no? Como aquí lo podemos ver, esta progresión del avance de la caries a nivel de lo que es la dentina. La disposición de los túbulos, fíjense, en la disposición de los túbulos dentinarios, ¿no? Hacia la unión amelodentinaria y la presencia de estos usos en el esmalte, que son prolongaciones de los túbulos dentinarios, ¿no? También vamos a ver las relaciones tubulares e intertubulares. Fíjense ustedes, no es la gráfica, no es estos odontoblastos que van a estar a toda la altura de la dentina, sino solamente penetra unas micras, ¿no es cierto? Pero sí va a existir la presencia también de lo que es el nervio que va a estar adosado a ellos, ¿no? Por la sensibilidad, todos los odontoblastos, la presencia de la predentina, los espacios de los periodontoblastos, la prolongación odontoblástica, que según la imagen va hasta la unión amelodentinaria, no es así, ¿no? La dentina de manto, la dentina interglobular, los túbulos primarios, túbulos secundarios, etcétera, ¿no? También aquí un dato muy importante que nos llama la atención es estos amarillitos que ustedes están viendo son las colágenas. ¿Y cómo está formada? ¿Cuál es la composición química de la dentina? Un 70% de composición inorgánica, ¿no? Un 20% de composición orgánica, donde están las colágenas tipo 1, tipo 2, y el 10% de agua, ¿no? Más solamente el 70%. También aquí hay cristales de hidroxiapatita, pero los cristales de hidroxiapatita están unidos o juntos con lo que es la colágena, no a este nivel. También aquí algo que nos llama muy importante son la presencia de las metaloproteinasas, ¿no es cierto?
que van a ir a destruir todo esto. Eso también nos llama la atención, ¿no es cierto? Y aquí la dentina peritubular y la dentina intertubular, ¿no? Donde va a ir, todo esto nos hace, es necesario que lo conozcamos, porque es a este nivel donde nosotros vamos a aplicar todos nuestros tratamientos, ya sea en base a ionómeros de vidrio, en base a resinas fluidas o resinas compuestas. Ya no está en boga, ¿no?, lo que es el amalgama, pero antiguamente se utilizaba el amalgama. Entonces debemos de conocer todas estas partes, ¿no?, de lo que es la dentina, ¿no? En su clasificación, que más adelante vamos a ver si estamos frente a una dentina superficial, media o profunda. Pero ya este concepto o estos conceptos ustedes ya los traen por primera vez, ¿cierto? Toda esta anatomía, estas dentinas, ¿no?, el conocimiento de los diferentes tipos de dentinas, ¿no? Y también un aspecto muy importante que siempre, ¿no?, en la consulta odontológica del paciente, ¿no? ¿Y por qué me duele mi diente? A los pequeños le podemos engañar, nos entra un bichito que se está molestando, etcétera. Pero principalmente la teoría es, ¿cuál es? La teoría hidrodinámica de Braston, ¿no? Esos líquidos que van acá. Como les decía, que el odontoblasto, con su prolongación, no va hasta el final, ¿no? Quedan espacios, ya es ahí donde ese líquido tisular que sale del vaso sanguíneo, ¿no? O sea, que previamente en el vaso sanguíneo es plasma, que una vez que sale al tejido conectivo, se vuelve un líquido tisular, y ese movimiento, ¿no? Ese movimiento que hay dentro de estos conductillos es la teoría de Braston, ¿no? Hace eso que se genere dolor y se haya una percepción a nivel de lo que es el dolor a nivel del cerebro. Ese movimiento, como está mostrando aquí la ejercicio. Y también debemos ver un punto muy importante, que es la permeabilidad dentinaria. Cuando en una dentina superficial va a haber mucha cantidad de conductos, pero poca permeabilidad. Pero ya cuando la dentina, en una dentina profunda, y esté muy cerca de lo que es la pulpa dental, va a haber una amplia permeabilidad y los conductos también van a ser más amplios, ¿no? Por eso al momento de que estemos realizando un tratamiento, nosotros tenemos que percatarnos, ¿no?, si estamos frente a una dentina superficial, media o profunda. Si estamos profunda, tenemos, y el paciente se sigue quejando de dolor, entonces tenemos que seguir reforzando con lo que es la anestesia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de que acá los túbulos dentinarios están amplios, ¿no? Más cerca de la punta. Por ende, más dolor. Y esto es muy importante también conocer, ¿no?, la histopatología de la caries. Fíjense ustedes aquí, ¿no? Aquí histológicamente vamos a diferenciar la zona de la dentina descompuesta, la zona de la invasión bacteriana o dilatación, ¿no? A eso se refiere dilatación ductal, ¿no? Zona desmineralizada, fíjense, una zona esclerótica muy importante, ¿no? Ustedes clínicamente, ¿cómo lo van a ver? De color café oscurito, de consistencia dura, la van a ver a esta dentina. Esta dentina, con los conceptos actuales de mínima intervención, no debe de retirarse, ¿ya? Debe tratar de que esta dentina quede para posteriormente realizar el tratamiento, ¿no es cierto? Ya sea en base de ionómero de vidrio o ionómero de vidrio reforzado con resina o una resina, etcétera, ¿no? Pero esta dentina ya a este nivel se debería de cuidar, ¿no? Una zona de degeneración grasa y una zona de retracción del proceso odontoplástico, ¿no? Aparentemente, clínicamente, hasta acá, hasta lo que es la dentina esclerótica, generalmente clínicamente lo diferenciamos en esta parte como dentina infectada, ¿no? Por la presencia de estos microorganismos, y de acá para acá como dentina afectada, ¿no? Donde nosotros podemos realizar nuestros tratamientos.
acá, ¿no? Podemos dejar clínicamente esto, ¿no? El resto sí tendríamos que eliminar, ya sea con nuestras presas o con nuestras cucharitas de dentina, ¿cierto? Tendríamos que retirar. Pero a partir de acá nos sirve para realizar nuestros tratamientos. Según el diagrama de representación de la lesión de caries según Ogawa et al. En 1983 propone, fíjense ustedes, de una selección de dientecitos, ha hecho cortes de la sección transversal del diente con lesión cariosa oclusal, ¿ya? Generalmente en aquellos dientecitos que presentaban lesiones cariosas tanto en esmalte como en dentina, fíjense, sección transversal ampliada de una lesión cariosa, donde acá se puede identificar el túbulo de la dentina, ¿no? E histológicamente, ¿cómo lo han clasificado? Una zona necrótica, una zona contaminada, una zona desmineralizada, una zona translúcida, una zona de dentina sana y por ende una zona de dentina terciaria. Así lo ha clasificado, ¿no? En términos histológicos, zona necrótica, zona contaminada, zona desmineralizada, zona translúcida, dentina sana y dentina terciaria. Ya habíamos dicho, ¿no? Frente a una injuria, siempre el diente se va a defender, los odontoblastos se van a retraer, van a ir retrayéndose. Y a medida que vayan retrayendo, se van a formar esas dentinas reaccionales, esas dentinas terciarias, ¿no? Etcétera. Pero dentro de la dentina y sus manifestaciones clínicas táctiles, porque nosotros al momento de realizar nuestra eliminación de la dentina cariada, cuando estemos limpiando, ¿no es cierto? No vamos a tener nuestro microscopio al lado para ver, ¿no? La caries. O sea, hasta qué zona está. Entonces nosotros solamente nos vamos a guiar por las manos, por esa sensación táctil que nosotros vayamos tocando. Ahí es donde vamos a diferenciar en una dentina afectada o una dentina infectada. Recuerden muy bien que debemos de retirar la dentina infectada y debemos dejar la dentina afectada. En este caso, ¿cómo nos vamos a dar cuenta táctilmente? ¿No? Que la dentina blanda, esa dentina blanda que es blandita como quesito, tenemos que retirar. Y esa dentina es la dentina infectada, alta en microorganismos, no se puede remineralizar, baja en colágeno, etcétera, ¿no? Donde no se puede revertir, ¿no? La lesión. Pero nosotros vamos, esa dentina tenemos que retirar todo, ya sea de las paredes y de casa, ¿no? Conforme vayamos avanzando en el protocolo del retiro del tejido, ya nosotros vamos a tocar lo que es la dentina coriosa. Ya vamos a tocar parecido al aspecto del cuero, ¿ya? Como si estuviéramos raspando cuero y van a ir saliendo en forma de lentejuelas, como no sé si, no lentejuelas, en forma de hojuelas, perdón, ¿no? En forma de hojuelas vamos a ir viendo que va a ir saliendo la lenteja. Hasta ese punto podemos todavía dejar, ¿no? Retirar un poco y dejar. Y es una dentina apta para realizar el tratamiento, ¿no? Y si quisiéramos seguir profundizando, tendríamos que entrar a dentina firme y a dentina dura. ¿Cuándo vamos a realizar? Generalmente en el piso y cuando estemos frente a lesiones cariosas profundas, vamos a dejar solamente a limpiar hasta tocar una dentina coriosa. Esa, como les decía, con la consistencia del cuero, ¿no? Pero en las paredes tenemos que retirar todo, hasta dentina firme. Mejor si es una dentina dura. ¿Por qué? Porque ahí a las paredes va a ir a sellarse el material, ya sea ionómero, sea resina, va a ir a sellarse. Y por ende necesita que esa dentina sea totalmente dura y firme. ¿Para qué? El éxito de las restauraciones, queridos jóvenes, depende de ese sello hermético que se vaya a realizar de las paredes, ¿ya? Por lo tanto, no va a haber microfiltración, pese a que haya en el suelo una dentina curiosa.
Si nosotros retiráramos toda esta dentina más, hasta buscar dentina firme en el fondo de la cavidad, acá, ¿no? Hasta buscar ese fondo, esa dentina firme, podemos entrar en contacto con los cuernitos. Más que todo en las piezas deciduas. El cuerno mesio vestibular está bien cerquita, está más cerquita del plano oclusal. Entonces, por el afán de retirar todo, de limpiar, como en diapositivas anteriores les había mostrado el grito dentinario o el clic dentinario, que antiguamente nosotros, yo he salido con esa escuela, de que deberíamos de hacer extensión para prevenir que no haya caries, pero ahora ya no, los conceptos han cambiado, ¿ya? Entonces debemos de realizar y dejar esta dentina coriácea y no avanzar a dentina firme, pero sí en las paredes, ¿no? Y aquí una diferencia muy didáctica, jóvenes y señoritas, los criterios clínicos de la lesión. ¿Cómo ustedes van a diferenciar dentina infectada de la dentina afectada? Si ustedes se fijan, fíjense, la localización. La dentina infectada se encuentra superficial. La dentina afectada se encuentra profunda, ¿no? Superficial y profunda. La coloración, fíjense, amarillo, amarillenta, ¿no? Y acá la coloración tiende a tener una coloración café. Si ustedes van tocando la consistencia, esta parece la consistencia de un quesito, ¿ya? Y esto, como les decía, de cuero, ¿no? De un cuero bovino, así como si estuvieran raspando un cuero, un cartón parecido a eso, ¿no? La superficie, ¿no? Ustedes van a ver la superficie, esta superficie friable, ¿no? Como gelatina, la van a ver, esa superficie, ¿no? Acá no, ¿no? Ya no es como si fuera gelatina, en forma de hojuelas esto va a ir saliendo, ¿ya? Y la forma, ¿no? La forma, fíjense ustedes, acá va a ir saliendo esa forma de hojuelas redondeadas, ¿no es cierto? En cambio aquí no, va a ir saliendo por trozos y harto, ¿no? Fíjense la consistencia y todo eso. Ya no va a tener esas formas redondeadas, nada, van a ir saliendo por trozos, ¿ya? Y una vez más, ¿no? Aquí, como ustedes se van a ir radiográficamente, lo vamos a ver también, ¿no? Las caras libres, el aspecto es de forma triangular, no se olviden, con la base hacia la cara libre y el vértice hacia la unión anelo-dentinaria o el calco, ¿no? Y en la dentina también va a ir en esa forma, ¿ya? Con la base en lo que es el CAT y el vértice hacia la cámara, ¿no? Así es la disposición. Y una vez más, la dentina infectada es todo esto, ¿no? Dentina descompuesta, hay alta invasión bacteriana y una zona de desmineralización, ¿no? En relación a lo que es la dentina afectada, ¿no? Que va a ser el área de la esclerosis dentinaria, degeneración grasa y dentina sana. Todas estas áreas van a ser lo que es la dentina afectada, ¿no? Clínicamente también podemos ir viendo, ¿no? Fíjense, frente a una agresión a nivel de lo que es esmalte, dentina, el organismo es tan sabio que se va defendiendo con dentina terciaria, ¿no? Dentina terciaria. Ya hemos visto una zona profunda, una dentina transparente, una dentina contaminada, dentina necrótica, ¿no? Donde nos dicen qué conceptos, a ver, para diferenciar dentina infectada de la afectada, la zona profunda, una dentina subtransparente o dentina con degeneración grasa, una dentina transparente, o también llamada dentina esclerótica, bastante dura e hipermineralizada, representan el freno del avance de la caries hacia el interior, ¿no? Una dentina contaminada, dentina necrótica, restos de placa bacteriana, células de la mucosa oral y restos desorganizados de matriz dentina.
¿Qué podemos decir también, no? En este cortecito, en esta microfotografía, que la dentina transparente y la dentina subtransparente son susceptibles a mineralizarse. Por lo tanto, no se debe de retirar, ¿no? Porque se va, a través de sus colágenos, puede ser reversible y remineralizable, ¿no? Esto también en el libro de Nostroza lo van a poder ver, ¿no? Que nos dice, ¿no? Son las involucradas en cada tipo de dentina. La dentina infectada, zona de destrucción necrótica, zona de desmineralización avanzada o superficial, zona de invasión bacteriana en relación a la afectada, que es una zona de dentina desmineralizada profunda, zona de esclerosis dentinaria y la formación de dentina terciaria, ¿no? Las diferencias: dentina infectada, dentina cariada externa, desnaturalizada irreversiblemente, no, no remineralizable, muy infectada, insensible y muerta, ¿no? A la afectada, dentina cariada interna, desnaturalización reversible, remineralizable, poco infectada, sensible y vital. Son las características de la dentina infectada versus la afectada, según el autor Masler en 1967, y la teoría de Fusayama y Terashima en 1972, que ya ustedes en la parte clínica les van a enseñar al año, ¿no? Como estábamos viendo aquí, la forma de la caries que se va a presentar, como habíamos dicho, en forma triangular, a nivel de las fosas, con el ápice hacia la cara oclusal, hacia la fosa, y la base hacia el patio, por la disposición de los prismas. ¿Cierto? Y a nivel de dentina, va a ser de esta forma, ¿cierto? Con la base cercana y el ápice hacia la cámara. Debemos de ver estos aspectos muy importantes de acuerdo al tipo de avance, ¿no es cierto? La observación visual, que va a ser muy importante, las características de instrumentación, a esa forma táctil que les había mostrado en principio, ¿no? La dureza superficial, la sensibilidad, las capas histológicas, ¿no? Que nos van a ayudar. Por eso nos menciona que la caries es totalmente dinámica. De un momento a otro se puede tornar activa o inactiva, ¿no? Se puede tornar de una lesión no cavitada a una lesión cavitada. ¿Cuáles son las características de esta lesión no cavitada? ¿No? Está la presencia de mancha blanca, ¿no es cierto? Cuando es brillosa, ¿no? Quiere decir que no está totalmente desmineralizado, pero si es opaca ya presenta algo de porosidad a esa zona superficial y esa zona oscura, zona necrótica que va avanzando la caries, ¿no es cierto? Así se puede diferenciar en unas lesiones de mancha blanca que no son cavitadas. Pero en una lesión cavitada, ahí están las características, ¿no? Principalmente nos vamos a guiar por la coloración, ¿cierto? Una coloración clara amarillenta en una lesión activa o inactiva en eh, una coloración café, ¿no? Algo bueno el paciente debe estar haciendo para detener, para que esta lesión cariosa ya no esté en progresión, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, si es una detenida, una lesión sin actividad de caries, aquí está, ¿no? Oscura. A la instrumentación va a ser dura y no va a haber sensibilidad, va a ser totalmente indolor, ¿no? Las capas histológicas que podemos encontrar es una dentina necrótica infectada, que es lo superior, pero que va a ser retirada, ¿no es cierto? Pero que lo que va a quedar esa dentina es totalmente remineralizable, digamos, remineralizada, ¿no? De acuerdo al avance, si es lento, la actividad de caries puede ser de una coloración parda, nos dice la observación visual. A la sensibilidad, cuando nosotros estamos limpiando, puede ser blanda, dolorosa, ¿no? Y también es una dentina
ya esa dentina que está superficialmente es desmineralizada y va a quedar una dentina que va a ser totalmente desmineralizada. De un avance rápido donde la actividad de caries, ¿no? Es a la observación visual es blanca, a la, a la palpa, al aspecto táctil cuando nosotros estemos retirando con el instrumento, en este caso con una cureta es blanda, puede ser indolora o dolorosa. Si es indolora, estamos frente a una capa necrótica infectada y dolorosa a una dentina desmineralizada, ¿no es cierto? Y un criterio clínico histopatológico siempre va a estar completo con un examen complementario como es la radiografía pediátrica, ¿no? Una radiografía, y debemos de emitir nuestro criterio radiográfico. Como ustedes están viendo, acá el esmalte 0, ausencia de caries. Esmalte 1, donde ya va a existir en la mitad externa del esmalte la lesión cariosa. La mitad interna del esmalte sigue avanzando, ya la mitad interna, la mitad externa y la mitad interna del esmalte. Se fijan, ¿no? La configuración de cómo va avanzando. También en el tercio externo de la dentina. Tercio medio, va avanzando. Y en el tercio interno, cerca de la pulpa. ¿No? Esas son las clasificaciones, los criterios radiográficos que nosotros tenemos que tener, ¿no? Como les había mencionado en un principio, el manejo de las lesiones de caries han cambiado totalmente, porque ha existido un consenso y recomendaciones para la remoción del tejido cariado, ¿no? ¿Qué nos dice este consenso? Que no debemos de retirar todo el tejido. Tenemos que dejar esa dentina coriósea, que les he dicho, coriósea, ¿sí? Esa dentina que tiene aspecto de cuero, esa dentina que se puede eliminar como hojuelas, ¿no es cierto? Esa dentina se debe de quedar. Entonces no se debe eliminar todo hasta llegar a una dentina firme o dura. Eso es lo que nos dice este concepto, ¿no? Pero, como siempre, hay diferentes puntos de vista, pero hasta el momento ha habido este consenso en 2016 del manejo actual de lo que son las lesiones fecales, ¿no? Pueden ver ese artículo. Y acá un aspecto muy importante, ¿no? ¿No es cierto? Ya se ha propuesto el año pasado, según la Caries Care International, ¿no? Nos propone cómo tenemos que manejar las lesiones cariosas. Ellos nos dicen que debemos de hacer un tratamiento individualizado, personalizado, donde primeramente nosotros vamos a determinar el riesgo de caries. Y determinar el riesgo, ¿qué significa? Que veamos si nuestro paciente tiene un riesgo cardiológico alto, tiene un riesgo cardiológico moderado o es un riesgo cardiológico severo, ¿no? Una vez que ya hemos determinado eso, tenemos que detectar las lesiones cariosas a nivel de esmalte, a nivel de dentina, está por oclusal, está por caras libres, etc. Una vez que identifiquemos bien esos aspectos, recién decidimos lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué tratamiento vamos a implementar? Y es un tratamiento personalizado, un plan totalmente personalizado para cada tipo de paciente, por más que tengan la misma edad, ¿no? Eso nos propone. Y finalmente una vez que realicemos todo el tratamiento, ¿no? Es nuestro plan de tratamiento, efectivizamos, hacer, ¿no? Pero siempre viendo también la parte preventiva, ¿no? Promueve la Caries Care International de los 4 puntos, promueve una odontología totalmente mínimamente invasiva, ¿no? Donde promueve que no retiremos todo el tejido anterior, porque nos menciona, ¿no?
el tejido, que el dientecito es un órgano dentario, por ende no podemos retirar todo el tejido. Debemos de dejar y optar por tratamientos mínimamente invasivos, donde no nos vayamos a lo que es la pulpa dental, hacer pulpotomías, sino tratar de realizar todo lo que es a nivel de dentina, usar más que todo lo que se promueve el uso del ionómero de vidrio, ¿no es cierto? Y que haya una constante fluorización, sí o sí, el flúor, ¿no? Finalmente vamos a ver lo que es la caries radicular, ¿no? Es eminentemente dentinaria, ¿no? Son amplias y poco profundas, se produce como condición previa para se produce como una condición previa. Para que haya caries radicular tiene que haber una recesión gingival, una exposición a nivel de lo que es de una exposición radicular, para que sean colonizadas, ya sean de forma primaria o secundaria, por los microorganismos que producen caries a este nivel, ¿cierto? Entonces podemos ver una lesión cariosa temprana, ¿no? Aquí como le estamos dando, lesión con piso blando o coriáceo, que cubre una superficie pequeña, menor a 5 milímetros, ¿no? Cuadrados, y no hay cavidad, ¿no? También se puede presentar la caries avanzada, presenta un piso plano con una superficie mayor a 5 milímetros y sí hay cavidad, ¿no? También hay áreas, ¿no es cierto?, decoloradas o teñidas, pero sin señales de piso blando o cavidad. Estas áreas deben clasificarse como dudosas, ¿no? Principalmente por la coloración, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo? Que se estuviera tratando tal vez de una lesión inactiva. Por eso dicen, ¿no? Áreas decoloradas o teñidas, pero sin señales de piso o blando o cavidad. Esas áreas deben clasificarse como dudosas. También, ¿por qué se va a dar? ¿A qué se debe que exista la presencia a nivel radicular, la presencia de lesiones cariosas a nivel radicular? Principalmente por esta estructura anatómica, que es la fibra de Charpey, estas fibritas, ¿no? Que están inmersas dentro de lo que es el ligamento periodontal, que van a hacer que van a favorecer el avance de la caries en profundidad, ¿no? Esto menciona que a través de ellas van a viajar los microorganismos, ¿no es cierto? Van a entrar a la dentina. Y la formación de cemento se hace en sentido paralelo a la superficie del eje mayor del diente. Eso que gracias a las fibras de Charpey se va a favorecer el avance de la caries en profundidad por la disposición de estas entre la dentina, el cemento y el ligamento periodontal, ¿cierto? También hay otras estructuras anatómicas como son las líneas incrementales de cemento, según el autor Salter, que nos menciona la diaposición de tejido cementario. Las zonas de descanso favorecen el desarrollo de caries en sentido longitudinal, vale decir cervicortical, como aquí estamos viendo, ¿no? La presencia de estas zonas, de estos límites que nos dicen, ¿no? Líneas límites incrementales, salter, llamados salter. Estas líneas incrementales que estamos viendo aquí, ¿no? Son áreas totalmente desmineralizadas, ¿ya? Son áreas que no son tan mineralizadas. Por ende, pues se va a formar a ese nivel lesiones cariosas. Acá estamos viendo la presencia de cemento celular, acelular, dentina, las lagunas con los cementos vivos, la presencia de cementoblastos, etcétera, etcétera. Pero principalmente hace referencia a estas líneas incrementales, ¿no? Necesariamente tiene que haber pérdida de la inserción epitelial, ¿no? Si a esto se le agrega alguna fuerza física o desgaste por algún instrumento, como el cepillo de dientes o un mal hábito, como ser la abrasión cervical, ¿no es cierto? O la presencia de, ¿qué se llama?
de ganchitos de las placas, también puede generar una fuerza y generar un desgaste a ese nivel del cuello, ¿no? Y por ende se puede generar caries radicular. Si a esto le agregamos placa bacteriana, más la síntesis de ácidos, ya se van a formar lo que son las lesiones cariosas, ¿no? Y principalmente ya no va a haber esa unión que existe, ¿no? Entre lo que es a nivel de unión, ¿no? Entre la encía y el dientecito. Va a haber una, una, total, una total separación de lo que es el epitelio de unión entre ese epitelio que une a la encía y al esmalte o al cemento y una vía libre para el ingreso de microorganismos, del biofilm y por ende se funden las lesiones cariosas a nivel radicular, ¿no? Acá también podemos ver, ¿no? Cómo, y fíjense ustedes, las fibras de Sharpey, ¿no? Fibras, acá está, la encía del hueso del alveolo, el ligamento periodontal y está yendo, claro que está hasta medio camino, ¿no? No está yendo hasta aquí, pero generalmente estas fibras de Sharpey van hasta lo que es el cemento y la dentina, ¿no? Acá también estamos viendo esas fibras, ¿no? En el ligamento, que vienen del ligamento periodontal e ingresan a lo que es el cemento, por ende a la dentina, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Pueden revisar toda esta bibliografía. Muy agradecida por su atención. Hasta otra oportunidad, ¿no? Ya más adelante veremos o seguiremos con lo que es histopatología de la pulpa dental, ¿cierto?